Evangelio de Juan, capítulo 2. Leemos otra vez las palabras de Jesús, versos 18, 19, 20. Juan 2, 18, 19 y 20. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo reedifico. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesús les dijo a los judíos: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico, estaba diciendo una cosa fenomenal, de profundo significado espiritual, religioso y teológico. Jesús estaba dando por terminado toda la historia judía con su templo, con su sacerdocio, con sus sacrificios rituales, para dar inicio a una nueva era, una nueva época en el plan de Dios para la salvación del género humano. Todos los pueblos de la tierra han edificado templos para sus propias religiones. Aquí en América, en el Nuevo Mundo, los Pieles Rojas de Estados Unidos nunca edificaron ningún templo. Tenían una religión, creían en el gran espíritu creador y guiador, pero no edificaron ningún templo los Pieles Rojas de Estados Unidos, a pesar de que había 500 tribus aquí en América cuando llegaron los europeos. Los aztecas, los mayas y los incas sí edificaron templos, y tuvieron altares, y tuvieron sacrificios. Los musulmanes tienen templos que llaman mezquitas. Los seguidores de Mahoma, especialmente los árabes, edifican templos, les llaman mezquitas. Los chinos edifican templos para sus propios dioses, que llaman pagodas. Los budistas también tienen templos. Y los judíos edificaron templos. El rey David fue el primero que tuvo deseos de edificar un templo. Y habló con Dios y le pidió permiso a Dios para edificar un templo, y Dios le envió al profeta Natán que le dijera: yo nunca pedí que me edificaran un templo, pero si lo quieren edificar, edifíquenlo. David no edificó el templo de Dios porque había sangre en las manos de David, era hombre de guerra. Pero su hijo Salomón, hombre pacífico, tuvo el privilegio, si se le puede llamar así, de edificar el templo de Dios. Y Salomón edificó el primer templo judío. Era un templo fabuloso, inmenso de grande, de piedras, de maderas preciosas, forrado de oro y de plata. Y el mismo Salomón dedicó ese templo para la gloria de Jehová, aunque Dios había dicho que él nunca había pedido que le edificaran un templo. Salomón edificó el templo y Dios lo llenó con su gloria de todos modos, porque Dios a veces concede las peticiones de sus hijos, aunque no sean del todo sabias. Salomón dedicó el templo para la gloria de Jehová, pero el mismo Salomón, pocos años después, estaba profanando el templo, cuando un montón de mujeres que él tenía trajeron sus propias imágenes, sus propios ídolos, y los metieron dentro del templo de Jehová en Jerusalén. Y este templo de Salomón, después de cerca de 4 siglos, fue totalmente destruido por los babilonios. Profanado por Salomón y muchísimos otros reyes,
al final fue destruido el templo por los babilonios de Nabucodonosor, que no dejaron piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Años más tarde, en los tiempos de Zorobabel y de Esdras y de Nehemías, los judíos edificaron un segundo templo, mucho más pequeño, mucho más simple que el anterior. Y lo dedicaron a Dios, pero no hay ninguna mención de que la gloria de Dios llenase el segundo templo, el templo de Zorobabel que le llamaron. Y luego ese templo fue profanado también por Antíoco Epífanes, un general sirio, que sacrificó un puerco en el altar del templo y destruyó el templo. El segundo templo judío también terminó en profanación y fracaso. Pasaron los años y luego viene el rey Herodes, que en 46 años edifica un templo tremendo en Jerusalén. El templo de Herodes le llamaron. Fue el templo que conoció Jesús. Fue el templo en el cual Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido. Fue el templo que visitó Jesús para hablar con los doctores del templo y hacerles preguntas acerca de Dios y del reino de Dios y darles respuestas que dejaron asombrados a los doctores de Jerusalén. Fue el templo que visitaron los apóstoles. Fue el templo que los judíos habían profanado llenándolo de mercaderes. Hombres que vendían palomas para los sacrificios, que vendían bueyes, que vendían ovejas y que cambiaban dinero. Los sacerdotes de Jerusalén tenían una costumbre. Llegaban peregrinos a Jerusalén de todas partes del mundo, judíos que venían a adorar a Jerusalén, y para comprar animales para los sacrificios y para dar ofrendas, los sacerdotes del templo no aceptaban la moneda que traían, tenían que cambiarla por una moneda que llamaban ellos moneda del templo, eran los cambistas, cambiaban dinero, explotando impíamente a los peregrinos que venían con sus dineros de cada país donde vivían. Cuando Jesús vio todo esto, los que vendían palomas, los que vendían bueyes y los que cambiaban dinero, se enojó y desbarató las mesas de los cambistas y corrió a todos los que hacían de la casa de Dios casa de mercado. Fue entonces cuando los judíos le preguntaron: ¿qué señal haces tú para que te creamos? Para justificar estas cosas que estás haciendo. Y vino la respuesta de Jesús: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que estaba hablando del templo de Herodes, un templo de piedras macizas, tremendas. Y le dijeron: en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero Jesús no estaba hablando del templo de piedras de Jerusalén. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Y cuando Jesús resucitó al 3er día, entonces, dice la palabra, sus discípulos creyeron a la Escritura y a las palabras de Jesús. Así que Jesús, al decir estas palabras, introduce un concepto revolucionario en la religión judía. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en corazones, en almas, en personas. Y en cuanto a ese templo fabuloso de Herodes, orgullo de los judíos, ¿qué dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas? De cierto os digo que de este templo no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado en templos materiales. Dios quiere ser adorado en tu corazón, en tu alma, dentro de ti mismo, porque tú eres verdadero templo de Dios y tú abres tu corazón para que entre Jesucristo, verdadero Dios, verdadero Salvador. Y este tercer templo, el templo de Herodes, también fue profanado y también fue destruido.
En el año 70 de nuestra era vinieron los romanos al mando del general Tito, los ejércitos romanos, y profanaron el templo poniendo águilas romanas, la imagen del César, en el mismo atrio del famoso templo judío. Y destruyeron el templo. No dejaron piedra sobre piedra los romanos, ni del templo ni de Jerusalén. Juicio de Dios, castigo de Dios. Recién las hermanas cantaron ese himno muy popular, muy conocido, Tierra de Palestina. Una estrofa dice: quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes derruidas que si tuvieran vida, nos hablarían también. Sí, hablarían. ¿Pero de qué? ¿Del amor de Dios y de la gracia de Dios? No. Esos muros destruidos de Jerusalén hablarían de la ira de Dios y del juicio de Dios contra un pueblo que nunca conoció a Dios, nunca amó a Dios, ni nunca quiso las cosas espirituales del pueblo judío. Ese pueblo judío que cuando vino Dios a visitarlos en la persona de Jesucristo y a ofrecerles un reino espiritual, lo acusaron, lo condenaron y lo crucificaron. Ese pueblo que dijo a Pilato: no tenemos más rey que César. Contra ese pueblo y contra su templo y contra su ciudad, Dios envió los ejércitos romanos para que destruyeran todo. Así que las famosas paredes derruidas de la vieja Jerusalén son testigos del juicio de Dios y de la ira de Dios contra una religión falsa, una religión puramente materialista, puramente comercial, puramente interesada. Por eso les dijo Jesús: destruyan este templo. Y se estaba refiriendo a su propio cuerpo: y yo en 3 días lo levanto. Y así fue. Jesús murió en la cruz por los pecados de todos los hombres. Derramó su sangre preciosa para que todo hombre que cree en Él sea perdonado de sus pecados y reciba la vida eterna. Jesús murió para ser el redentor de toda la raza humana. Jesús murió para que su muerte sea la vida de nosotros los que creemos en Él. Pero no quedó en la tumba Jesús. Por 3 días y 3 noches Jesús estuvo en la sepultura, pero al tercer día resucitó. Resucitó triunfante de la tumba, del pecado, de las cadenas del sepulcro. Jesús resucitó en el poder de una vida nueva, la misma vida que Él está ofreciendo a todos los que creen en Él. Yo les doy vida eterna. Se lo había dicho antes Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, que lloraba por su hermano muerto. Jesús le había dicho esas tremendas, magníficas palabras cuando Marta lloraba: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así entendemos estas palabras un poco enigmáticas de Jesús: destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. El apóstol Pablo va más allá todavía de las palabras de Jesús. El apóstol Pablo siempre predicó que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando en sus viajes misioneros y evangelísticos el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, la capital griega, la ciudad de los grandes templos, la ciudad de los templos magníficos hechos por los mejores escultores, arquitectos y artistas griegos, Pablo les dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Otro concepto revolucionario, transformador. Dios no habita en casas materiales, porque Dios quiere otro templo, repito, Dios quiere otra capilla, otro santuario para vivir. Quiere tu corazón, quiere tu alma, te quiere a ti para habitar dentro de ti. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dirigiéndose a una iglesia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Pablo enseña en la iglesia de Corinto que es la iglesia, la congregación, el templo de Dios. Y una de las cosas más hermosas que predicamos nosotros los cristianos evangélicos es esa, que una congregación esté reunida donde esté reunida, en la playa, en el monte, en la montaña o en un templo, es la congregación el templo de Dios. Las almas redimidas y salvadas, nacidas de nuevo por el poder del Espíritu Santo, el verdadero templo. El Señor está aquí, pero no está dentro de estas cuatro paredes. El Señor está en el corazón de cada creyente y está en el grupo de los creyentes, la iglesia. La iglesia cristiana evangélica es un templo vivo del Espíritu Santo. Jesús vive allí. Jesús está aquí. Esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Le dice a una iglesia que todavía no entendía la vida espiritual cabalmente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? La congregación, la gente es el templo. Los seres humanos, hombres y mujeres, niños y adultos, convertidos, nacidos de nuevo, que abrieron su corazón para recibir a Cristo, que creen en Él y que viven con Él la vida del Espíritu. Esos son el verdadero templo de Dios. Así las religiones siguen edificando capillas y templos y catedrales. La Iglesia Católica Romana sembró de capillas, templos y catedrales toda la América Latina, desde México a la Argentina. Y todavía los evangélicos, cristianos evangélicos de este país siguen edificando grandes catedrales. Bien, hay que edificar grandes edificios para comodidad de los que asisten al edificio, pero nunca debemos pensar que es el edificio material templo de Dios. Este corazón mío es templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí como mora en cada uno de ustedes creyentes en Jesucristo. Y en 1 Corintios 6:19 el apóstol Pablo va más allá todavía y dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora vamos comprendiendo cabalmente las palabras de Jesús. El templo de Dios no es el templo de Herodes. El templo de Dios no es ningún templo ni catedral hecha por manos humanas, así sea de oro puro, así sea de diamantes. La materia no puede contener a Dios. Tu corazón sí lo puede contener. ¿No es una maravilla? ¿No es una cosa gloriosa? Esta iglesia es templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno. Ojalá algún día estemos pasando al templo grande, que es más cómodo y en algunas otras cosas. Pero nunca perdamos de vista, mis hermanos, al pasar al otro templo, que ese edificio no es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo somos nosotros, son los creyentes, son los que llevan a Jesús viviente en su corazón, son los que experimentaron el nuevo nacimiento el día que recibieron a Cristo y se convirtieron a Cristo, y el Señor les envió su Espíritu como primer y más grande don de la salvación, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero templo de Dios. No el templo de Salomón, que fue profanado por el mismo Salomón y destruido por los babilonios. No el templo de Zorobabel, que fue profanado por Antíoco y destruido por ellos mismos. No el templo de Herodes, que fue profanado por los judíos mismos que vendían palomas y cambiaban dinero en los recintos del templo y luego fueron profanados más y destruidos por los romanos. No, la materia no puede contener a Dios. Se lo dijo Jesús a la samaritana cuando conversó con la samaritana, y la samaritana le dijo: ustedes los judíos adoran en Jerusalén y nosotros los samaritanos aquí en Samaria. Jesús le dijo: mujer, la hora ha llegado y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se lo dijo Jesús.
a la samaritana, Juan capítulo 4. El templo de Dios no está hecho de materia. El templo de Dios está hecho de corazones, de almas, mentes que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todavía la Biblia termina mencionando un templo. Allí en el capítulo 21 del Apocalipsis, en el verso 22, cuando se describe la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que no es material la nueva Jerusalén, no vayan a pensar, aunque está descrita teniendo calles de oro, puertas de perlas, no es material, es una descripción alegórica de la realidad final. Apocalipsis 21-22 dice, describiendo la ciudad nueva, no vi en ella templo, porque Dios es el templo de ella y el Cordero. Algún día llegará cuando el universo entero, todo el universo, será el templo de Dios, porque Dios llenará todo y nosotros, los creyentes en Jesucristo, tendremos el privilegio de vivir en ese templo eterno que será el universo entero, con todas sus estrellas, sus soles, sus galaxias inmensas. Eso será el templo eterno, no un templo en Jerusalén, no un templo en Roma, no un templo en Atenas. Todo el universo será templo de Dios, porque Dios llenará todo y no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá tristezas, no habrá nada. Solamente Dios llenando todo y Jesucristo impartiendo su amor, y nosotros, los creyentes en Jesucristo, disfrutando de ese templo eterno. El templo que es la presencia de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que está claramente enseñado aquí cuando queremos entenderlo. Por eso Jesús les dijo a los judíos, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Y cuando salió de la tumba, cuando resucitó, sus discípulos creyeron a la Biblia y a las palabras de Jesús. Y comenzaron a predicar este concepto que era demoledor de la religión judía, con sus templos, sus sacerdotes, sus altares, sus sacrificios, todo lo material. Porque con Jesucristo venía ahora la era de lo espiritual. Y estos somos nosotros, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el 8º aniversario de la congregación. No estamos celebrando el 8º aniversario de este edificio. Estamos celebrando el 8º aniversario de la congregación, el grupo de almas, hombres y mujeres creyentes en Jesucristo, llenos del Espíritu de Dios. Y ese es el verdadero templo de Dios, el cuerpo resucitado de Jesús. Y cada congregación cristiana que se levanta en este mundo para testificar del Evangelio de Jesucristo y de la vida nueva por el Espíritu Santo. El templo de Dios soy yo, eres tú y cada uno, de hombres y mujeres en toda la redondez de la tierra, que tienen a Cristo por fe en su corazón como Señor y Salvador. Ese es el templo verdadero de Dios. No está hecho de piedras, no está hecho de mármoles, no está hecho de maderas finas, no está hecho de oro, no tiene altares. Son simplemente vidas de hombres y mujeres que antes fueron pecadores, pero desde el día que se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesús como Señor y Salvador, fueron limpiados de sus pecados, perdonados de sus pecados, nacidos de nuevo y hechos templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el verdadero templo de Dios, la congregación, el creyente. Y Pablo advierte, el que profanare el templo de Dios, el cual sois vosotros,
Dios lo castigará a él. No hay que introducir pecado ni en nuestra vida ni en la congregación, porque es templo de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender esta verdad maravillosa, que ya la creemos, que ya la entendemos, pero tenemos que aprender a vivirla, vivir como templos espirituales de Dios, llevando una vida limpia, santa y pura. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice el apóstol Pablo, santo es. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en este día especial de la iglesia en que se cumplen 8 años, cuando se formalizó esta congregación. Y gracias, Señor, porque según enseña tu palabra, el verdadero templo de Dios es la congregación, es el creyente en cuyo corazón vive Jesucristo y habita el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender y a vivir esta gloriosa verdad de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.